De las lecturas de este fin de semana. Para un hombre nacido en Chaparral, en una casa de piso de barro, techo de paja y sin luz eléctrica, que no contaba con ninguna de las gabelas que facilitan el ascenso en la vida pública, Alfonso Gómez Méndez es un gran triunfador. Él mismo relata que cuando fueron a evaluarlo en la escuela pública y lo adelantaron un curso por su desempeño, su mamá le dijo que por ser el más inteligente de sus hermanos, ella veía un gran futuro, ser el comandante de la estación de ferrocarril en Girardot. Hoy, desde el cielo, doña Elvira Méndez de Gómez estaría sorprendida de ver hasta dónde llegó su hijo predilecto. No fue comandante de la estación de ferrocarril, no ha sido presidente de Colombia, pero probablemente ocupa en esta generación el lugar que en la anterior ocupó Darío Echandía, el coterráneo de Chaparral, que fue el ídolo de su juventud. Palabras de Felipe López Caballero en el prólogo de este libro que acaba de publicarse y que se presenta hoy, Democracia bloqueada, del exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez. Doctor Gómez Méndez, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Muchos saludos para usted, para todas y todos los integrantes de la mesa y desde luego muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, muchos años de columnas, de opinión, de ver el país, de entrevistas, de declaraciones en esta compilación maravillosa que hoy se presenta. ¿Por qué la democracia puede estar bloqueada? Eh, Básicamente, yo señalaría varias razones. Primero, porque es una democracia puramente electoral, es cierto, tenemos elecciones cada cierto tiempo con algunas interrupciones que han ocurrido, pero no es una democracia real, en el sentido de que la gran mayoría de la población, por situaciones de desigualdades sociales, no tiene acceso realmente a participar en la vida política del país. Segundo, porque a pesar de que es uno de los principios fundamentales en una democracia de verdad, la separación de poderes, pues en Colombia no existe. Y no existe porque tenemos un presidencialismo acentuado. El presidente es prácticamente quien copa la agenda pública del país, hace casi todos los nombramientos importantes a través de las superintendencias, controla todas las actividades, es el comandante de las fuerzas militares y por eso puede, por ejemplo, despedir 50 generales en 2 meses, es el comandante de las relaciones, dirige las relaciones internacionales y puede, incluso vía micrófono, eh, romper relaciones con un país. Y por esa especie de, yo llamo, relación inadecuada entre el Congreso y el gobierno, pues entonces el Ejecutivo no es, el Congreso, perdón, no es fuerte ni independiente como en los Estados Unidos. Por la vía del clientelismo, prácticamente, no hablo del presidente Petro, hablo, esto es muy general, desde luego lo incluye a él, pero también a los anteriores, prácticamente pues termina copando la agenda legislativa. Cito el caso en una de esas columnas de cómo cuando se discutía la reelección inmediata del presidente Uribe, hubo 70 parlamentarios que tuvieron que declararse impedidos porque tenían familiares en el gobierno. Y eso no ha cambiado. El cohecho político es una de las maneras de bloquear esta democracia. Tercero, no hay un sistema verdadero de pesos y contrapesos. El presidente, el fiscal, los ministros de las altas cortes no tienen un juez real, sino un remedio de juez que es la comisión de acusaciones, que eso todo el mundo sabe, que eso no, pues que eso no funciona. Cuarto, quinto, no hay el concepto de responsabilidad política no se ha acentuado en esta nación porque los funcionarios pueden ser ineficientes, indolentes o inclusive pueden cometer culpas graves y no se van. Aquí suelo decir que los ministros de obras se le caen los puentes y se van de puentes. Entonces, todos esos factores hacen que aun cuando formalmente tengamos unas instituciones democráticas, en la práctica esa Sí. democracia está bloqueada y lo que yo le planteo en el curso
todos estos escritos de muchos años, es que lo que hay que hacer es desbloquear esta democracia, eh, afectando estos factores que muy Claro. rápidamente acabo de señalar. Doctor Gómez Méndez, todas las semanas vemos ejemplos de lo que usted plantea. Le voy a poner uno chiquito de los últimos días. Las decisiones de algunas superintendencias, de algunas entidades del Estado, de algunos secretarios de transparencia sobre la registraduría, cargo que usted no tuvo, le faltó ese registrador. ¿Cómo la ve en materia de bloquear la democracia? Sí, yo creo que incluso en una columna que va a aparecer mañana, eh, planteo eso, que el, el poder electoral hay que respetarlo. Y vemos cómo a través de organismos que dependen del presidente, la OIAF, la Secretaría de Transparencia, todas las superintendencias, eh, a veces se trata de afectar la independencia. Y el caso de la registraduría me parece que eh, entre comillas, acosar a la registraduría con procesos judiciales o con procesos disciplinarios y en el medio de un debate electoral, pues yo creo que no es conveniente y hace parte también de ese bloqueo de la democracia y además de qué manera tenemos que construir. Hemos avanzado mucho, algo nos falta, un poder electoral realmente independiente e indemne de estos ataques de los gobiernos de turno. Doctor Alfonso, buenos días. Acudo a su valiosa experiencia teniendo en cuenta que, como bien señalaba Gustavo, usted es de los pocos colombianos que por mérito ha ocupado dignidades en varias ramas del poder público, como procurador, fiscal, ministro, congresista, y usted hablaba ahora de la crisis de la separación de poderes. Por eso, dentro de ese marco, quiero preguntarle por la coyuntura hay una curiosa propuesta del presidente Petro, que para muchos, y me incluyo, bloquearía precisamente la democracia y no la va a beneficiar, y es el tema de la elección popular de jueces. ¿Qué le parece esa propuesta? Buenos días, doctor Hernando. No, me parece absolutamente descabellada. Hay que decir que por allá en el siglo XIX se eligió el procurador, que incluso en algún momento se le ocurrió a Álvaro Gómez, pero que pues en pensar que un juez pueda hacer campaña para que lo elija, sobre todo con los métodos en Colombia, ya uno podría imaginarse cómo sería una campaña en donde alguien proponga delinca ahora y lo absuelvo después. Me parece que eso no tiene sentido. Y mucho menos en el contexto en el que se produjo, porque recuérdense que en la posesión de tal vez de una magistrada, el presidente hizo mención a lo de México, y mire, allá comenzaron a tomar decisiones contra el gobierno y llevaron al presidente a la propuesta de elegir a los jueces. No, yo espero que eso no sea más que eso. Una de las ideas que de cierto tiempo salen del caletre, a veces alterado el presidente, pero que luego pasan a ser olvidadas. Doctor Gómez Méndez, pues me pongo muy contenta, lo felicito porque siempre que hay un nuevo libro, una propuesta literaria, pues eso es como parir un hijo. Ahora, democracia bloqueada. Últimamente hemos leído el libro del doctor Carrillo, el suyo, hablando de democracia. ¿Hay un momento particular ahora en Colombia en el que la democracia está en riesgo? Pues yo creo que está en riesgo está en riesgo en este sentido. Eh, uno, cuando se cuestionan decisiones del Poder Judicial. Por ejemplo, cuando cualquier decisión del Poder Judicial se asocia a un extraño concepto de golpe blando, que si el Consejo de Estado tumba un nombramiento del presidente, entonces es un golpe blando. Que si la Corte Constitucional, por cumpliendo su función, eh, declara la inconstitucionalidad de una ley o de una reforma constitucional, que eso es un golpe blando. Que si el Congreso no aprueba rápidamente propuestas del gobierno, que eso es un golpe blando. Me parece que, aparte de otros factores como el tema de las redes, como el tema de lo que yo suelo llamar el decrecimiento de la clase política, me parece que si el país no tiene pues, las alertas necesarias, pues sí, puede estar en riesgo
la democracia real. Doctor Gómez Méndez, ¿el presidente Petro y en general su gobierno lo han hecho bien, mal o regular? Pues mire, yo creo que el presidente Petro ha demostrado que es tan hábil comunicador como más bien deficiente gobernante, en el sentido de que a veces la gente dice que el problema del presidente Petro es que es de izquierda. Yo no creo que lo sea tanto. Me parece que fue mucho más de izquierda López Pumarejo, pero el problema no es que sea de izquierda, sino que no gobierna, es decir, que no está pendiente de la ejecución, que eso no es exclusivo del presidente Petro, esa es una de las fallas de nuestra democracia, que los presidentes creen que ellos deben dedicarse a legislar, a hacer propuestas y a veces, como en este caso, a emitir encendidas arengas y no a gobernar. Una última inquietud que tiene que ver con lo que vivimos en la Convención Liberal, con la manera en que el progresismo se acerca a ese liberalismo y en general con la situación de los partidos, que son fundamentales como pilares de una democracia, pero aquí no están funcionando. No, es que precisamente una democracia necesita partidos y yo creo que en ese sentido, respetando opiniones en contrario, me parece que fue una de las errores de la Constitución del 91, que tuvo varios, muchos de buena fe, como las funciones electorales a las Cortes, pero por acabar con el bipartidismo, acabó con los partidos. Colombia tenía partidos que eran realidades sociológicas, políticas, incluso antes de tanta reglamentación. Y ahora lo que tenemos son entelequias jurídicas que no tienen realmente contenido programático. Y por eso facilita el voltearepismo, es decir, aquí ahora que está de moda el fútbol, los futbolistas cambian de camiseta como un gesto de gallardía al final del partido, pero aquí cambian en la mitad del partido. Entonces, yo creo que una de las tareas de la democracia es no la partidocracia, pero sí reconstruir los partidos. Y no hablo de no reconstruir el bipartidismo. Partidos, Colombia puede tener 4, 5, 10 partidos, pero partidos de verdad. Inclusive, yo creo que hay que colocar esto en la realidad de ciertas entelequias, como por ejemplo las firmas que se le conceden a todo el mundo. Germán Vargas, por ejemplo, tuvo 5 millones de firmas y sacó 1,5 millones de votos, y porque firma por cualquiera. Las consultas internas son un remedio de democracia porque son consultas internas abiertas en partidos serios. Creo que la reforma política va en esa dirección correcta. Las consultas internas se hacen entre los partidos de verdad, pero para eso hay que tener partidos. Y yo creo que no es muestra de fortaleza de una democracia tener 20, 30 supuestos partidos como tenemos hoy. Esa es una de las tareas pendientes. Para todo lo demás hay que leerse Democracia Bloqueada, el libro de Alfonso Gómez Méndez, que se presenta hoy en la Biblioteca de los Fundadores del Gimnasio Moderno, aquí muy cerquita de Caracol Radio en Bogotá, a las 6:30, conversación del doctor Gómez Méndez con nuestro director editorial de Prisa Media, Roberto Pombo. Doctor Gómez Méndez, mucha suerte para usted y sobre todo para la democracia. Muchas gracias, bueno, y espero verlos.